Buenas noches. El Gobierno municipal iniciará previsiblemente esta semana una auditoría de las cuentas públicas y de las contratas municipales. Además, ha anunciado que renegociará la deuda de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad. Son solo algunas de las primeras medidas que ha adoptado el nuevo Ejecutivo. Las analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además de la marcha de las negociaciones en el ámbito autonómico. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mesa de redacción Ricardo Mur, presidente de CEO en Zaragoza. Buenas noches, Ricardo. Hola, muy buenas noches. Recibimos a Fernando Rivares, consejero de Economía, Hacienda y Cultura en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hola, es un largo. Bienvenido a mesa de redacción. Gracias. Y Juan Martín, portavoz de Junta en el Ayuntamiento. Juan, buenas noches. Es más corto. Bueno, vamos a comenzar hablando precisamente de eso, del Ayuntamiento de Zaragoza, de las primeras medidas que ha tomado el nuevo Ejecutivo. Como decíamos, ha anunciado una auditoría que será previsiblemente esta semana de las cuentas públicas y de las contratas, y también que renegociará la deuda de Zaragoza Alta Velocidad, entre otras medidas que se han tomado ya. Fernando, empezamos por ti. ¿Por qué se han tomado estas medidas como las primeras, como las prioritarias? Porque es urgente, aunque la más urgente es el plan de rescate. Sabéis que los datos de pobreza infantil y de pobreza energética y de miseria y de desempleo y de problemas de habitabilidad y de recursos habitacionales, o sea, de vivienda para mucha gente, en una ciudad que a veces no lo muestra, pero que vive reales, inmensos problemas de miseria. En eso tardó mucho, pero algunas organizaciones, no solamente Zaragoza en Común, hemos coincidido hace unos meses. Y hay un real problema de urgencia y de emergencia en Zaragoza. Eso es lo primero. Pero lo primero es ponerlo en marcha y después desarrollarlo. Y esto es más imperioso, yo creo. Un informe exhaustivo para saber qué, cuánto, cómo, quién, cuándo, cómo y por qué en las cuentas municipales es muy importante. Si no tenemos una foto fija realmente de lo que dan de sí las cajas bastante vacías, las deudas y las terribles y criminales condiciones en las que esa deuda las tenemos que pagar quienes vivimos en Zaragoza, no podremos luego desarrollar reales políticas. Así que lo primero es saber qué pasa con los dineros, quién firmó, qué firmó y por qué se hizo. Sin sospechas de nada, A mí me gusta matizar siempre que no es que tengamos sospechas de nada, pero la foto fija o es exhaustiva y real de exactamente lo que tenemos, cuánto debemos, a quién y por qué y en qué condiciones o no se puede empezar a trabajar. Los datos son importantes para hacer política social después. Ricardo, ¿qué te parecen a ti estas medidas? Bueno, yo creo que estamos todos muy a la expectativa, ¿no? Es decir, el nuevo gobierno ha tomado posesión hace escasamente una semana, 10 días. Yo creo que es lógico que ellos intenten poner en marcha su programa electoral. Lo han anunciado
Y ahora yo creo que es tiempo también pasar, bueno, pues de lo que se decía en un programa electoral a los hechos y a la realidad, ¿no? Yo creo que la situación económica del ayuntamiento es la que es y Fernando yo creo que poco a poco la va a ir conociendo, pero en paralelo tiene que ir funcionando toda la mecánica municipal, es decir, tiene que funcionar los autobuses, tiene que funcionar los servicios públicos, tiene que funcionar la recogida de basuras, el cementerio, y eso hay que dar una armonía, ¿no? Es decir, yo creo que el ayuntamiento, hablamos de que es la administración más cercana a los ciudadanos lo que van a pedir a los ayuntamientos es que respondan a sus necesidades, y eso yo creo que va a ocupar al gobierno una buena parte del tiempo, ¿no? Y en paralelo pues hay que ir poniendo en marcha todo su programa político, ¿no? Pero yo creo que hay que darle también la normalidad que tiene un cambio, y yo creo que hay que darle los 100 días para que vayan tomando las medidas que consideren oportunas. Juan. El problema que tiene todo esto es fundamentalmente uno, no es tanto el diagnóstico, que yo creo que en el diagnóstico coincidimos, sino que en Aragón en concreto tenemos un entramado institucional que sirve para estas cosas, que se llama Cámara de Cuentas del Gobierno de Aragón, que es quien audita las administraciones públicas y que además lo hace con enorme rigor. Entonces a mí no me preocupa tanto el por qué y el para qué, que comparto, sino quién hace esto. Porque no es lo mismo que lo haga, voy a poner un ejemplo ridículo de alguna empresa que no existe y que se dedica a otras cosas. Procter & Gamble, para poner un símil inglés, que lo haga McKinsey o que lo hagan la administración pública, la Cámara de Cuentas, que es quien legalmente debe hacerlo. Además, para eso existe nuestro ordenamiento jurídico, y que yo creo que lo hace bastante bien. Es un organismo de control, a que lo hagan los funcionarios de la casa, ¿vale? Es decir, auditarte a ti mismo es un poco complicado. Yo no me atrevería a hacerlo a mí mismo porque seguro que encuentro cosas que no me gustan. Y creo que es muy importante que vayamos despejando este tipo de cosas. ¿Quién va a hacer la auditoría? ¿Hasta dónde va a llegar la auditoría? ¿Con qué objetivo va a serlo? Y con qué nivel de publicidad y transparencia. Supongo que este último requisito va a ser el máximo. Pero me preocupa que vayamos inventando el fuego. Y lo mismo que he leído, que se puede llegar a plantear en Zaragoza un defensor del ciudadano, cuando se supone que institucionalmente ya tenemos uno, el Justicia de Aragón. Me preocupa que nos dediquemos a auditar las cuentas públicas y liberemos o exoneremos de esa responsabilidad a quien tiene que hacer lo que es la Cámara de Cuentas. Y me preocupa mucho, porque esto no es una cuestión de fondo, que insisto que en el fondo estaremos siempre de acuerdo, sino de formas, y la democracia es fundamentalmente de formas. En este caso son los funcionarios los que la van a hacer. La democracia son
las formas son atrezos, que decimos en el mundo del teatro. Sí, las hace el ayuntamiento porque hemos descubierto, y eso creo que nadie dirá lo contrario, y Ricardo, que lo ha vivido directamente, además en la responsabilidad de la economía, y Juan, que lleva muchos años en el ayuntamiento, lo saben perfectamente, los mejores funcionarios y las mejores funcionarias están en el ayuntamiento y perfectamente son capaces, y nadie podrá decir lo contrario, de auditar y hacer un exhaustivo informe de todas esas cuentas, porque no se trata de coger el informe de Cámara de Cuentas, por cierto, hiperpolémico, y que os dio para muchas discusiones, sino saber cuándo y las que va a dar, sino saber quién firmó qué cosa, por qué la firmó, qué desviaciones hubo con los presupuestos. Porque no porque sospechemos nada malo, insisto, sino porque tenemos que tener una foto fija que hoy no existe de qué cosas han pasado. Hoy, por ejemplo, hemos visto, lo contaremos enseguida, situaciones de presupuestos ejecutados y comprometidos con formas bastante defectuosas. Y eso no lo sabe la Cámara de Comercio, o los veintitantos millones de euros en la famosa cuenta 413, o las condiciones. El otro día, Juan, cuando en la comparecencia posterior al primer Consejo de Gobierno yo anuncié que había dado las instrucciones para que los funcionarios de la casa, del ayuntamiento, de todos, junto con los del Tesoro y junto con los de Adif Renfe, llegaran a acuerdos que trabajaran ya para renegociar sí o sí la deuda de Zaragoza a alta velocidad. A continuación, Juan Chunta pidió los informes que nunca le habían dado en el ayuntamiento. Eso no son formas, esos son fondos, porque resulta que la inmensa deuda millonaria que tenemos en Zaragoza impuesta por la sociedad de alta velocidad no es tanto la tremendísima deuda, para mí a veces injustificada o inexplicable, correcta e ilegal, pero políticamente discutible, sino cómo se nos exige, con qué intereses bancarios y en qué plazo pagarlas. Ahora, como sabéis, el BCE está dando créditos a través del ICO al 1%. Los bancos a los que se debe ese dineral, algunos de ellos rescatados con fondos públicos, están cobrándonos de año en año esas deudas al 5,5%. Y además exigen que se paguen en un plazo que supondría que en 4 años Zaragoza paga casi 60 millones de euros, que no tenemos, y que si los tuviéramos además tendrían que ser emergentemente, urgentemente dedicados a proteger a las personas, porque hemos dicho y estábamos de acuerdo que hay una situación de emergencia social. Eso no son formas, son fondos, y eso tenemos que saberlo exhaustivamente con un informe que pueden hacer las mejores personas, que son los funcionarios municipales. ¿Es factible que se pueda renegociar esa deuda de alta velocidad de la sociedad? Yo lo primero que diría, Fernando, yo desde el gobierno
hace años, ¿no? Y yo fui responsable de Hacienda y Economía y a mí me hicieron una auditoría, los funcionarios también, por indicación del entonces Partido Socialista, cuando no lo gobierno. Yo creo que hay que tener cuidado también con esas cosas, ¿no? Es decir, porque y yo creo que cuando uno asume el gobierno hay que asumirlo, oye, sabes cómo está y después. O no, ¿Por qué? no lo sabes. Porque fíjate, la auditoría que a mí me hicieron fue la única auditoría que yo conozco en el mundo donde solo se contaba el pasivo, no se contaban los activos. Que no es el caso. Entonces dices, bueno, vamos a ver, aquella imagen que se dio fue una auditoría que se usó con fines políticos exclusivamente. No fue una auditoría para saber el estado de situación, cuando se fue una auditoría para justificar durante fines políticos. Lo que espero, Fernando, es que si ahora lo hacéis, bueno, lo hagáis de otra manera. Lo haremos y es un presente diferente de tu pasado. Se hace en virtud del conocimiento, de la transparencia que todo el mundo tiene derecho a tener. Pero que entonces el entonces Partido Socialista decía lo mismo también. Bueno, los hechos y por otro lado, decir, yo creo que el tema de Zaragoza de alta velocidad, hay dos cuestiones. Ojalá consiga renegociar esa deuda. Yo creo que será en beneficio de todos, pero también hay que conocer un poco el origen de estos convenios, ¿no? El convenio de Zaragoza alta velocidad, que se hizo cuando todavía el sector inmobiliario iba muy fuerte, se utilizó para anticipar todas las inversiones de la transformación de la ciudad. Y luego, con la crisis económica que ha venido, no hemos podido atender los pagos, no el ayuntamiento, ADIF, porque esos suelos no tenían ningún valor, cuando uno no tiene dinero para pagar, pues es normal también que las condiciones, y se le pide dilación en el pago, las condiciones suben. Un 5,5% es el mismo interés que tienen muchas empresas hoy de créditos que solicitaron hace año y medio. Los famosos ICOs eran ICOs al 5%. Es verdad que hoy, a lo largo de estos 2 años, la situación ha mejorado bastante y sí que el ayuntamiento, yo creo, o Zaragoza alta velocidad puede conseguir créditos mucho más baratos, pero va a depender de dos cuestiones. Primero, de la voluntad del resto de socios y de las entidades financieras, y por otro lado del plazo en el cual puedas prever la ejecución de esos activos para poder ir devolviendo alguna parte del principal. Si eso se soluciona, yo creo que Fernando lo va a tener relativamente fácil. Ahora bien, ¿quién es capaz de poder predecir cuándo se van a poder poner en marcha esos suelos para poder pagar esas deudas? Bueno, perdón. Juan, Yo dos cosas, Fernando. Yo, primero de todo, con todo el respeto, creo que es muy difícil que auditen las cuentas públicas quien ha hecho todos los informes que llevaban a esa situación, que son los mismos trabajadores públicos. Y como yo creo que son muy buenos trabajadores públicos, creo que son muy buenos cuando
decían los informes que llevaron a esa situación y que van a ser muy buenos cuando auditen las cuentas públicas. Pero por la propia cuestión formal, de nuevo, creo que auditar tiene que auditar el bien externo, a quien ha realizado esa tarea. Me parece algo, un principio básico, y no pueden ser los trabajadores municipales. Y yo creo que debería de ser la Cámara de Cuentas, pero es una cuestión formal. Cuando digo que las democracias son formas, lo digo con convencimiento, porque las formas son el fondo. La democracia no es una ideología, la democracia es un sistema de gobierno y un sistema de establecer las relaciones políticas en libertad. Y es muy importante porque esas formas condicionan el fondo. Y cuando digo que esas formas condicionan el fondo, digo que es poco creíble desde el punto de vista público que los mismos trabajadores públicos, por otro lado excelentes, yo lo decía Juan Alberto Bello, que tenía los mejores trabajadores de toda Aragón en el Ayuntamiento de Zaragoza, yo lo comparto junto contigo, es muy poco creíble que ellos mismos fiscalicen las cuentas y los expedientes que ya han puesto encima de la mesa. Porque yo no los cuestiono, yo no necesito hacer una auditoría de las cuentas municipales, ¿eh? Yo creo que están perfectas. Bueno, ¿nos sabías, nos conoces las actas de la sociedad de velocidad? ¿Las tuviste que te digo, pedir? las cuentas es un conjunto y ahora aterrizo en lo particular. Claro que quiero conocer las cuentas de Zaragoza de alta velocidad, pero sobre el siguiente bien entendido. No creo que exista de ningún partido político en ningún gobierno nadie que pudiendo mejorar las condiciones de los préstamos que tiene una administración pública no lo intente. No creo que exista nadie, ni en el Partido Popular, ni en el Partido Socialista, ni en Junts Aragonesista, ni en Zaragoza en Común, ni en ninguna formación política. Porque creo que además, desde el punto de vista político, es un mérito que puede ejercer. Y una cuestión que puede vender políticamente. Y es una cuestión que genera unas mejores condiciones económicas. Y Fernando Gimeno en su momento hubiese podido conseguir unas mejores condiciones de Zaragoza a alta velocidad, estoy convencido que las hubiese peleado con los siguientes. ¿Por qué? Porque tiene un impacto directo en el presupuesto de ese año y en todos los siguientes. Entonces, no creo que sea una cuestión a plantear en los términos de renegociarse, por supuesto que sí, sino en términos de hasta dónde queremos llegar con esto. Yo creo que Zaragoza a alta velocidad hay que disolverla. Lo digo con todas las letras. ¿Y cómo que pagar la deuda, Juan? No, es que yo creo que esa deuda la tiene que asumir el Estado. Bueno, eso se llama renegociación. O No, técnicamente reestructuración de la deuda, que es lo que pretendo. porque yo me planteo jurídicamente si no tenemos una sociedad que en este momento tendría que estar liquidándose. Yo me lo planteo, y esto me lo planteaba en pleno hace un año y medio. Sí. Cuando se planteó el préstamo del que estamos hablando y que Junts Aragonesista no
esta sociedad es una sociedad que técnicamente, si no fuese una sociedad pública 100%, esta sociedad estaría en proceso de liquidación. Absolutamente de acuerdo. Pero el asunto es que cuando tú liquidas una sociedad en la que tienes el 25%, otro 25%, como sabéis, de la comunidad autónoma, y un 50% de la ley de Renfe, es decir, Fomento. La liquidación que pretende el otro día, además en un gesto bastante poco propio, bastante poco elegante, del saliente consejero Alarcón, que pretendía de repente disolverla cuando se iba a media hora de irse de su cargo, significa que tienes que disolver tus activos, es decir, tienes que pagar esa deuda. Lo que intentamos es renegociar las condiciones, reestructurar esa deuda y hay, en principio, si no me equivoco, ojalá ya más, dos formas. Una al tiempo, otra la cantidad. Es decir, pagar muchos menos intereses o pagar este mismo dinero en el tiempo. Porque reitero que vamos a pagar todas las deudas que no hemos contraído. Todas las deudas del Ayuntamiento de Zaragoza se van a pagar. Absolutamente todas. Lo digo por la carcundia y por la infecta rumorología y por todas aquellas personas que dicen cosas que se inventan a sabiendas de que son mentiras. Todo se va a pagar. Ahora bien, hay que saber cómo se va a pagar, porque ahora es imposible pagar en esas leoninas y criminales condiciones, en estado de emergencia social, miseria muy abundante y crisis absoluta, esas cantidades en esos plazos no se puede. La deuda municipal alcanza, no, supera los 850 millones de euros. Si no me equivoco, Juan, Ricardo, ¿cuál fue el presupuesto municipal del 2015? ¿600 cuánto? Sí, 600 y pico. Hay que reestructurar sí o sí esa deuda. Se trata de que las zaragozanas y que los zaragozanos nos ahorremos un dineral que no tendríamos por qué haber asumido. Y si las condiciones han cambiado, habrán cambiado para todos. Porque recuerdo una vez más que algunos de los bancos a los que se debe ese dinero son bancos que han sido rescatados con dinero público, que perciben dinero del BCE a través del ICO al 1% que te prestaban al 5,5%. Y eso se ha cambiado, ha de cambiar para todos. Porque si existe la corresponsabilidad social, todos debemos arrimar el hombro para cambiar las cosas en beneficio común. Es una filosofía democrática básica. Todos pringamos, todos pagamos, todos apoyamos la solución colectiva. Si no, estaremos una vez más pagando unos y otros no. Pero vamos a hacer una pregunta de contenido práctico. Juan, Si los bancos no quieren renegociar, ¿qué hacemos? ¿Tienen que renegociar? No, pero digo, si no quieren, en el 1% de hipótesis de que no quieren renegociar, ¿qué hacemos? Tienen que negociar y de cualquier modo tendrán que justificar cuál es su posición y por qué la explican. El ayuntamiento, que es la ciudad, explicará la suya. No son una agente política, no tienen por qué Hazme velar cuando ocurra esa circunstancia que yo creo que no va a ocurrir. bueno,
15 días me lo preguntas, Se lo haremos, si esa circunstancia se da, si no, no me la que yo estoy intentando entonces renegociar mi hipoteca a y yo creo que está en mientras condiciones que os parece cambiamos de tema, hablamos ahora del ámbito autonómico de las negociaciones para la presidencia del Gobierno de Aragón. Javier Lambán ha dicho que espera tener ese acuerdo antes del jueves y mientras tanto hoy mismo PSOE, Podemos, Junta e Izquierda Unida se han reunido, han llegado ya a un acuerdo para paralizar la LOMCE en bachillerato y en educación secundaria en nuestra comunidad. Bueno, como veis, la marcha de las negociaciones, Ricardo, y ese acuerdo de las fuerzas de izquierdas para parar la LOMCE. Bueno, yo creo que son dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, una vez que ha habido un resultado de las elecciones, lo que creo que cuanto antes se conforme el gobierno, mucho mejor para todos, ¿no? Es decir, y en ese sentido, si el PSOE llega a un acuerdo con Podemos y con CHAC, que yo creo que son necesarios también para dar esa mayoría, pues perfecto. Si somos de Izquierda Unida, pues mejor todavía, ¿no? Como empresarios, lo que hemos dicho es que nosotros creemos que un gobierno es bueno que sea estable y es bueno que sea moderado. ¿Moderado en qué sentido? En el sentido en que con un arco parlamentario de 7 fuerzas, lo que queremos es que el gobierno represente al mayor número de ciudadanos de Aragón que sea posible y que esté comprometido con lo que era la incipiente recuperación económica, ¿no? La creación de empleo, la generación de inversión, la seguridad para poder hacer inversiones y demás, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debe ocurrir, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a tratar de apoyar también. En segundo lugar, con el tema de la ley de educación, aquí dos reflexiones. Por un lado, yo creo que es hora ya de que haya una ley de educación que dure más de 4 años. Es decir, la vivimos con el Partido Socialista, la hemos vivido ahora con el Partido Popular. Yo creo que es lógico que haya una ley educativa que dure una generación o 2 generaciones y que un joven o un niño cuando entra al colegio sepa cuál es su itinerario formativo. Por eso yo lo primero que reclamamos es un pacto de Estado de todos los partidos para poder aprobar de una vez por todas una ley educativa que dure en el tiempo. En segundo lugar, sobre la aplicación o no de la LOMCE. En estos momentos las comunidades autónomas no tienen competencias para ir contra una ley orgánica aprobada por el Parlamento. Y esto, bueno, es decir, por lo cual se habla de paralizar, lo que se habla es de atrasar la ejecución mientras no haya un cambio legislativo que promueva una nueva ley. Pero es que vamos a tener 2 problemas. Uno, que va a haber 13 comunidades en España que lleven un sistema educativo que están aplicando la LOMCE y que haya 5 comunidades que la apliquen parcialmente, porque hay que recordar que en una serie de cursos ya se está aplicando la LOMCE y va a haber un sistema educativo en Aragón con una serie de cursos que se va a aplicar la LOMCE y otra serie de cursos donde no se va a aplicar la LOMCE. Es decir, con lo cual nos va a generar ahí un problema que yo creo que el problema
estudiantes y que de alguna manera hay que solucionarlo, ¿no? Juan. 5 comunidades autónomas van a aplicar la LOMCE: Cantabria, Galicia, La Rioja, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. El resto de comunidades autónomas prácticamente ninguna va a aplicar la LOMCE. Pero no solamente por una cuestión ideológica, que también por una cuestión económica, porque se ha aprobado una ley educativa que no ha supuesto la transferencia de fondos económicos para ponerla en marcha a las comunidades autónomas, que son quienes gestionan la educación pública. Luego están las cuestiones ideológicas, pero de la misma manera que hablábamos, y yo estoy de acuerdo, que un 5% de interés bancario para créditos públicos en este momento está fuera de mercado y hay que renegociarlo. Esto es así. Lo que está fuera de todo sentido común es que tú apruebes un marco legislativo que genera una serie de condicionantes económicos y presupuestarios muy importantes para los gobiernos de las comunidades autónomas y no preveas ninguna modificación de las condiciones de financiación. Es decir, no cuesta lo mismo, económicamente hablando, la educación con el anterior sistema a la educación con el nuevo sistema de la LOMCE. Cuesta mucho más caro. Por lo tanto, fuera de cuestiones ideológicas, la primera cuestión: no ha puesto el dinero del Estado para poder financiar el sistema que él propone. Primera cuestión. Segunda, no se puede imponer manu militari un sistema educativo. Esto lo intentó el PSOE, fracasó, lo está intentando el Partido Popular, mucho más retrógrado, va a fracasar, y es verdad que quiere un pacto de Estado, pero para ese pacto de Estado que intentó ensayar Gabilondo en su momento siendo ministro de Educación y que no se asumió el Partido Popular, hace falta tener primero un libro blanco sobre el sistema educativo, después contar con todos los sectores sociales implicados, desde los profesores y las profesoras hasta los padres y madres, pasando por todos los sectores, cosa que tampoco se ha hecho. Por lo tanto, estamos hablando de una ley justa que tiene que aplicar el gobierno de Aragón y que debe de aplicar con un criterio político, su criterio político. Es decir, tiene que aplicar la ley, pero la tiene que aplicar con los márgenes que le permite la propia ley. Y eso es lo que está reivindicando Aragonesista, una aplicación muy restrictiva de la LOMCE. Fernando. A mí la LOMCE me parece mala. Personalmente me parece muy mala. A Zaragoza como le parece muy mala la ley. Eso de partida. Y para seguir, el único partido político en España desde el año 75 que ha aprobado a solas, sin ningún apoyo parlamentario, leyes de reforma educativa es el PP. El mismo partido que ha votado siempre en contra de las reformas educativas que todos los demás grupos han llegado a un consenso, todos menos uno, y uno contra todos.
siempre. Eso para seguir. En cuanto a la representatividad parlamentaria de las mayorías, para mí me parece que es una riqueza democrática fundamental que por fin el Parlamento tenga más fuerzas, 7, como si son 14, por muchas razones, porque la diversidad es buena, porque la variedad representa más personas, las diferencias, y también porque al final las minorías tienen la obligación democrática de escuchar, atender y pactar. Porque si no, las supuestas mayorías que siempre se consideran buenas, para mí son malas. Porque la mitad más uno en el Parlamento es la mitad más uno, que suele dejar siempre el 49% del Parlamento fuera de toda discusión, porque se vota con brazo de madera. Y después de eso, como decía Juan, a mí me parece un insulto a la inteligencia y a la democracia básica el hecho de imponer leyes de cualquier tipo, pero más educativas, porque son lo que construye el país del futuro inmediato, y además no darles dinero. Y además hacerlo en tramos tan extravagantes como hacerlo un curso sí, un curso no, de modo alterno. Por no hablar, aunque si me deja lo haré, del asunto de marcharse a 3 días del gobierno de Aragón intentando imponer la LOMCE, destrozando los acuerdos y los consensos en los centros educativos y enfrentando a la comunidad educativa. Eso ni es democrático ni es educativo. Fijaos que estoy hablando de que una ley que se supone que tiene que redefinir el sistema educativo público de un país, en un momento en el que además se está destrozando el público para reconstruir con dinero público el privado, el sistema educativo privado, el concertado, casi siempre religioso, eso significa además que estás dejando los institutos enfrentando a la comunidad educativa a 3 días de marcharte del gobierno. Claro que lo que va a pasar inmediatamente en un gobierno, sea el que sea, entre o no Junta o Podemos o IU o quien sea con el peso a gobernar, es parar al 11. Pero aquí y en el resto de España ahora o después de las generales cuando las pierda Mariano Rajoy. Y habrá que agradecerles al Partido Popular y su 11 una cosa muy estupenda. Puntos de encuentro básicos de las izquierdas y de las fuerzas progresistas para entenderse y cambiar las cosas en beneficio común. Lo he dicho, Fernando, se está haciendo estos pactos ya con la vista puesta en las generales. No ha conseguido una cosa, si me permites me adelanto, ha conseguido alguna cosa que algún grupo mayoritario dentro de la izquierda no quería, que es una escenificación a 4. Y no me refiero al PSOE. Pues ¿y a quién? A Podemos. A lo mejor, pues dilo. Es decir, es verdad que la urgencia, esta sí que es una emergencia educativa, también ha conseguido que haya una foto a 4. Y esto tiene un significado político, porque anticipa un resultado, ¿vale? Y es muy importante, porque
que ha llevado el discurso en ciertos momentos excesivamente evanescente al terreno de lo práctico. Y es importante porque es el primer ejemplo práctico de ese acuerdo que puede haber de gobierno o no, pero sí en sede parlamentaria, en Cortes, para un determinado modelo. Y es muy importante esa foto, sobre todo porque resitúa la situación. Yo no estoy de acuerdo con que la geometría tenga que ser Partido Socialista, Podemos, Junts Aragonesista. Tiene que incorporar a Patricia a Izquierda Unida. Muy importante, aunque no sea necesario aritméticamente, muy importante. Yo creo que hay más gente también hacia el centro. ¿No? ¿Sí ves? Sí. Es decir, y que cuanto más que están llamadas al acuerdo, y que cuanto más gente participe de ese pacto de gobierno o de esos acuerdos parlamentarios, mejor, ¿no? Pero yo sin duda, María, creo que se está pensando en los generales, por parte de todos, No, los que se presentan por parte de todos, del Partido Popular, de Podemos, del PSOE, de Ciudadanos. Es decir, hemos visto que a lo largo de hoy y ayer se están presentando ya la candidatura a las generales, y eso puede condicionar mucho la gobernabilidad y determinada toma de decisiones de aquí a las generales en determinados gobiernos autonómicos. Bueno, terminamos ya, se nos ha acabado el tiempo, nos vamos a despedir y me toca también deciros adiós porque es la última semana del programa antes de las vacaciones de verano. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Vosotros. A ti, estupendo peinado, ¿eh? Muchas gracias. Esto es de Jesús, nuestro estilista, Jesús Larrode, que nos pone estupendos a todos. Bueno, nos despedimos ya, les dejamos con Play Zaragoza, en el que se va a analizar todo lo que pasó en el partido de ayer, que acaba con el sueño del ascenso del Real Zaragoza. Buenas noches.